Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva y a nombre de todo el equipo de Panduit les damos la bienvenida al tercer módulo de diplomado en edificios digitales exclusivo para constructoras, despachos de diseño, arquitectura interior y administración de inmuebles, en donde conoceremos las tendencias que hacen posible la existencia de edificios más eficientes, seguros y responsables, conectando construcciones y empresas a un mundo de posibilidades. Les recordamos que si no les fue posible tomar el primer y segundo módulo, podrán ver la grabación en la liga de descarga que se les está compartiendo en este momento en el chat. En esta liga también podrán ver la grabación del día de hoy y al final de los 4 módulos se les enviará un certificado que acreditará que han tomado el diplomado completo con Panduit. La sesión durará aproximadamente 45 minutos de presentación y 15 para preguntas, por lo que sugerimos usar el chat para compartirnos sus dudas y al final les daremos lectura. El día de hoy vamos a hablar del tema tecnologías de red, alternativas para edificios conectados. A continuación presentaré a nuestros expertos. Nos acompaña Marco Damián, él es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey, tiene una MBA por la Manchester Business School en Reino Unido. Actualmente es Territory Account Manager en Panduit, cubriendo principalmente la zona centro de México. También en Panduit se ha desempeñado como gerente técnico. Su experiencia es muy amplia en todo el área de tecnología de información, pero gran parte de su trabajo reciente ha sido en el diseño y administración de proyectos de centros de datos, tanto del tipo Edge como del hiperescala. Además, Marco se ha desarrollado como consultor senior para la estrategia de proyectos de ciudades digitales con Cisco. Es consultor de transformación digital en empresas del sector de retail y financiero en diferentes países como México, Alemania y Reino Unido. También nos acompaña Vladimir Linares Díaz, él es Technical Engineer, es RCDD por Vixi y CCRD por ICREA para el sur de América. Está basado en Colombia, es graduado en Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander, tiene una especialización en gerencia de proyectos en Ingeniería de la Universidad La Salle y está certificado, como lo había mencionado, en RCRD por ICREA. Se ha desempeñado por varios años como Project Manager en compañías integradoras, liderando importantes proyectos del sector de data center, enterprise e industrial, con enfoque en infraestructura de telecomunicaciones. En el año 2018 se une al equipo de Panduit en el área de soporte técnico, basado en la ciudad de Bogotá, en Colombia, atendiendo el área de sur de América con los proyectos más relevantes de la región. Como les había comentado, el tema de hoy es tecnologías alternativas de red para edificios y le doy la bienvenida a Marco Damián. Hola, Heidi, buenos días, lo tomaré yo. Oh, sí. Buenos días, Adelante, Vladi. buenos días a todos. Un gusto que estén acá con nosotros en nuestra nueva sesión de estos temas acerca de edificios digitales que espero que, como todas estas otras sesiones, sean de mucha utilidad para ustedes en todos los proyectos que ustedes estén desarrollando y vayan a desarrollar en el futuro. Básicamente lo que vamos a ver en el día de hoy son, como nos mencionaban, las tecnologías alternativas que tenemos para las redes de comunicaciones en los edificios. Entonces, vamos a empezar colocándonos un poco en contexto y un poco hablando acerca de la parte de los fundamentos teóricos de las redes pasivas ópticas o PON. Después vamos a hablar acerca de los centros de datos Edge, que son un complemento muy importante en todas este tipo de, digamos que de redes para estos ambientes y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, digamos que desde ya están invitados a que escriban sus preguntas en el chat y al final de la sesión las daremos lectura y la podremos solucionar, ¿vale? Bien, empecemos con el tema que nos interesa. ¿Qué son las redes PON o las redes pasivas ópticas, Passive Optical Networks? Bien, creo que su nombre dice mucho acerca de estas redes. Efectivamente, una red PON o
también otros términos que se utilizan para ellas como las redes POL, las redes POLAN, que hacen referencia específicamente a redes pasivas ópticas en redes LAN, otras que lo llaman GPON, aunque es importante aclarar que GPON, EPON, 10GPON y demás son, digámoslo así, tecnologías particulares específicas de una general que son las redes PON. Estas redes en general lo que se caracterizan es que, a diferencia de las redes switchadas tradicionales, esta funciona bajo una arquitectura que es punto a multipunto, donde tenemos un equipo principal que se está comunicando con los diferentes equipos en el extremo del lado usuario. Esta tecnología de punto multipunto basa su funcionamiento en la infraestructura pasiva de fibra óptica monomodo y a través de unos elementos muy importantes que son denominados los divisores ópticos o los splitters. Eh, la idea es poder llevar, digamos que esta información, lo que son voz IP, videos, datos y otra información de sistemas de automatización de edificios o VAS a múltiples usuarios o dispositivos en digamos que en un entorno donde tenemos grandes distancias o gran cantidad de usuarios. Estas tecnologías de las redes PON realmente no es, digámoslo así, no es nada novedoso en el sentido en el que ya llevan más de 20 años, quizás un poquito más, siendo utilizadas por los proveedores de servicio de Internet o lo que llamamos los proveedores de planta externa en las ciudades, en las redes metropolitanas. Ellos se han especializado en aprovechar las capacidades que tiene la fibra óptica monomodo precisamente para distribuir esos servicios a través de grandes distancias, cubriendo grandes áreas en entornos, digamos, urbanos y pudiendo sacarle el máximo provecho a cada uno de los hilos de fibra óptica que se distribuyen en este tipo de redes precisamente para hacer que el despliegue de esta infraestructura sea, digamos que bastante o lo más rentable posible. Ahora, es importante, y esto es muy importante realmente, saber entender bien, con claridad, dónde aplican las redes PON y dónde aplican las redes Ethernet o las redes switchadas. Es importante en primer lugar, y este título es, como les digo, bien relevante, porque las redes PON no funcionan sobre el protocolo de Ethernet. Si bien hay algunas tecnologías particulares como EPON, donde de cierta manera digamos que las tramas de los paquetes se encapsulan de una forma parecida a Ethernet, no tiene, digamos que todas las capacidades que Ethernet ha desarrollado a lo largo del tiempo. Entonces, esto hace que, y digamos que también su forma de comunicación punto multipunto y no punto a punto, como son las redes switchadas, hace que estas redes sean especialmente útiles en ciertos entornos. Es importante decir que estas redes PON ya cuentan con unos estándares propios maduros. Es una, digamos, arquitectura emergente desde hace algunos años en ciertos, como les decía, ciertos tipos de edificios. Aplican especialmente en ambientes hoteleros, en ciertas áreas de uso común de los edificios, por ejemplo, de salud, en grandes superficies y centros comerciales y en general en algunas otras instalaciones de campus donde las distancias son muy grandes, como les decía, o el número de usuarios es muy elevado, ¿no? Entonces, principalmente esos son los sectores en los cuales las redes PON han tenido un particular desarrollo. Las redes Ethernet convencionales o las redes switchadas, su aplicación principal son en todos los edificios de oficinas pequeñas o grandes corporativas, también en edificios comerciales, en edificios de educación, en edificios gubernamentales o instituciones públicas, en edificios de salud y centros de datos principalmente. Entonces, es muy importante entender y algo que vamos a explicar acá es precisamente por qué es su campo digamos, de aplicabilidad a estos sectores específicos. Bien, este es un esquema de cómo es la arquitectura general
de una red pasiva óptica. Lo primero que tenemos que decir es que tenemos dos extremos en este caso. En el costado izquierdo tenemos un equipo central. Este equipo se denomina OLT o digamos que su traducción es Optical Line Terminal. Es un equipo grande, robusto, que es el que gestiona todas las conexiones que van hacia el lado derecho, que es el lado del usuario, en donde existen unos pequeños equipos que se denominan ONTs o también les denominan ONUs, pero su nombre en general significa Optical Network Terminal. Básicamente la comunicación fluye entre estos dos extremos, entre el extremo central de la OLT y los extremos del lado usuario de las ONTs, fluye todo a través de una infraestructura pasiva que, como les decía, utiliza lo que es la fibra óptica monomodo y los splitters o los divisores ópticos, donde su función principal de estos divisores ópticos es que tomen físicamente un hilo de fibra óptica y lo dividan entre la cantidad necesaria que yo necesite para conectar estas ONTs. Del lado de la ONT es importante tener también muy presente que el cobre no desaparece en este tipo de arquitecturas. Desde la ONT hacia los equipos, digamos, de usuario, computadoras, laptops, cámaras, etcétera, siempre va a haber una infraestructura de cobre, así sea un patch cord, precisamente para poder, digamos, dividir digamos que esta infraestructura y poder llegar a todos los dispositivos. Importante mencionar acá que las tecnologías como PON, digamos que de forma inherente, ellos no soportan Power over Ethernet. Es decir, yo no voy a enviar Power over Ethernet desde la OLT hacia las ONT. Sin embargo, los equipos ONT depende de eso ya depende de cada modelo, cada fabricante. Ellos sí pueden entregar PoE o Power over Ethernet hacia los dispositivos usuarios a través de la red de cobre. Entonces, es más o menos esta la arquitectura general de una red PON. En este comparativo que tenemos entre las redes PON y las redes Ethernet tradicionales, lo primero que vemos es que tenemos en las redes tradicionales una red, digamos, de varios niveles, donde sin tener en cuenta en ninguno de los dos casos lo que son los routers y todo lo que va hacia afuera de Internet, partimos desde los switches principales, que son los switches de core, que generalmente están ubicados en el cuarto de equipos principal, digamos que tomando un área de un campus. Ellos se conectan a su vez con unos equipos que son unos switches de distribución, que si estamos hablando de un campus serán unos switches intermedios que pueden dar alimentación a cada edificio particular y ya en cada piso de ese edificio lo que va hacia los usuarios, ya tenemos los switches de acceso. Entonces, es un modelo jerárquico de 3 capas, donde tenemos core, distribución y acceso. Eso lo que permite es que, digamos que la forma de comunicación entre los distintos equipos de la red va a depender de a qué nivel o a qué capa yo tengo que llegar para poderme comunicar con ese otro equipo. Si dos computadoras están ubicadas en el mismo edificio, yo voy a poderme, digamos que en el mismo piso, por ejemplo, yo voy a poderme comunicar a través del switch de acceso. Pero si tal vez una computadora está ubicada en un edificio y otra en el otro edificio, voy a tener que ir hasta el core para poder llegar, digamos, a esa otra máquina. La red SPON es una red centralizada donde el trabajo fuerte lo hace la OLT, que puede estar ubicada en el cuarto de equipos principal, y toda comunicación, absolutamente toda comunicación de todos los dispositivos de esa red tiene que viajar desde el equipo ONT hacia la OLT y de ahí hacia todos. Entonces, digamos que no es una arquitectura jerárquica, expresamente denominada como las redes switchadas, sino que es una arquitectura mucho más centralizada, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esta arquitectura centralizada? Eh, como es una red punto multipunto, como les he mencionado, utiliza, digamos que dos tipos de tráfico, ¿no? Uno es el tráfico de bajada o el downstream y otra es el tráfico de subida
o upstream. Esa es básicamente la comunicación que existe en el lado de bajada entre la OLT y las ONTs, que es una comunicación del tipo broadcast, es decir, la OLT envía la misma información hacia todos los ONTs de la red. Todos reciben la misma información. El tráfico de subida o de upstream, que es el que, digamos, una red, una ONT, perdón, se quiere comunicar con otra, lo que hace es que ya es, no es, digamos que broadcast, sino que es a través de lo que se denomina multiplexación por división de tiempo. Es decir, cada ONT tiene un tiempo específico en el cual la OLT pregunta si tiene algo que transmitir y en esa ventana de tiempo hace la transmisión. Entonces, es dos tipos de comunicación, bajada downstream y subida en upstream es a través de multiplexación por división de tiempo. Eso lo que hace es que cada una de las ONTs que recibe la información que en realidad va para todas las ONTs de la red, él descarta todo lo que no necesite y solamente toma la información que sea particularmente para ellas. Digamos que un ejemplo muy claro de esto es lo que tenemos en nuestros hogares a través de, por ejemplo, los servicios de Triple Play, de los cuales estas redes se fundamentan desde hace varios años y allí a nosotros todos nos llegan, digamos que todos los canales de televisión los tenemos disponibles, solo que cada uno tiene su configuración especial y toma, digamos, la configuración que necesita y tenemos los paquetes de canales que cada uno, digamos, estamos pagando por ese servicio. Entonces, esta es la forma general en la que funciona una red PON. El ejemplo, digamos, a nivel de planos, en una instalación típica, digamos que en un sector hotelero, es muy importante determinar esto que más o menos vamos a tener siempre. Es una arquitectura muy similar a la arquitectura, digamos, por zonas de una red eh, de Ethernet tradicional. Tenemos un espacio que puede ser en un cuarto de telecomunicaciones o puede ser en una pared de telecomunicaciones, donde irán ubicados allí los splitters de las redes de PON, donde se va a hacer la división. A partir de ese punto se despliega una serie de hilos de fibra óptica que típicamente son cables de uno o dos hilos que van hacia unos espacios de zona donde están ubicadas las ONTs. Esto es una configuración, digamos, como les digo, importante, parecida a una red tradicional, donde estas ONTs generalmente ubicadas en estos que son gabinetes de techo, que los vamos a ver más adelante, tienen un aspecto muy similar a unos switches, ¿sí? Y son rackeables y demás. Hay otras alternativas donde también pueden ir ubicados en pequeños ONTs más parecidas a un modem de la casa y digamos que iría mucho más distribuido. De ese punto donde están las ONTs, básicamente hacia todas las salidas de datos que tenga por ahí cerca, digamos en su área de influencia, va a partir una infraestructura de cobre que bien puede ser patch cords cortos o puedan ser incluso longitudes un poco más considerables donde tenemos una estructura idéntica a cableado estructurado con patch panels y faceplates y patch cords. Entonces, estos son los esquemas generales, por ejemplo, de una red PON en un área, por ejemplo, del sector hotelero. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta cuando estoy desplegando una red PON? Hay varias cosas que son muy relevantes a tener en cuenta. Lo primero que se nota es que los equipos activos como tal, las OLTs y las ONT, son normalmente propietarios, es decir, que ellos no son plenamente compatibles entre diferentes fabricantes. Si bien existe cierta compatibilidad con algunas, digamos, fábricas o más bien modelos de ciertos equipos, esto no es pleno, digamos, como en el sentido de que un switch puede comunicarse con otro switch de cualquier marca, digamos que 100% efectivo. En este caso es un tema más propietario. Eso hace que también, digamos, el costo potencial de soporte, mantenimiento y entrenamiento a lo largo, digamos,
la vida útil del proyecto sea algo muy importante también, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta las implicaciones que eso, digamos que ese tema propietario tiene digamos que en estos temas de el funcionamiento de la red a largo plazo. Otra de las cuestiones que tengo que tener en cuenta es que muchas veces se mencionan que a través de las redes PON los cuartos de telecomunicaciones desaparecen, porque como no se necesitan equipos activos allí, entonces simplemente no los necesito. Pero la verdad es que en la gran mayoría de los casos, los cuartos de telecomunicaciones siguen existiendo, porque hay muchos otros equipos que sí pueden requerir de ese espacio a diferencia, digamos, de solamente la comunicación en datos y demás que hemos visto. Entonces, generalmente estos cuartos no desaparecen. Sin embargo, se puede utilizar, digamos, un poco mejor su espacio allí. Y es también muy importante tener en cuenta que las redes PON tienen un punto de equilibrio adecuado, es decir, es cierto que puede haber ahorros en infraestructura a través del uso de estas tecnologías de redes PON. Si bien ese ahorro es realmente visto a través de cuando estoy utilizando precisamente áreas de grandes longitudes o cuando tengo muchos usuarios allí. Y cuando me refiero a muchos usuarios es que estoy hablando del orden de más de 2.500, 3.000 usuarios por esa red. Entonces, a partir de ese punto más o menos es que empieza a tener el equilibrio adecuado en términos de lo que es la inversión. Entonces, esas son las cosas que yo tengo que tener en consideración cuando estoy desplegando una red PON. Otra de las cosas muy importante acerca del desempeño de estas redes es el ancho de banda. Precisamente las redes PON lo que hacen es que los divisores ópticos no solamente dividen físicamente los hilos de fibra óptica donde le ingresa un hilo al divisor que es puramente pasivo y pueden salir 4, 8, 16, 32, 64 o incluso hasta 128 hilos físicos de ese splitter o ese divisor. Es recomendado que no sea más allá de 64 ONTs o 64 hilos, digamos, esa división. ¿Por qué? Porque el ancho de banda se divide. Es decir, ese hilo que le está entrando al splitter es un hilo que viene directamente de la OLT y ese ancho de banda que trae ese hilo físicamente se va a dividir entre todos esos hilos de salida. Entonces, las tecnologías, por ejemplo, como GPON, utilizan unos anchos de banda de 2.5 gigabits por segundo de downstream y 1.25 de upstream. Quiere decir que eso se va a dividir entre la cantidad de hilos que tenga ese splitter. Entonces, precisamente eso tiene un efecto en el ancho de banda de los usuarios. Por eso es que PON es suficiente para soportar aplicaciones de poca demanda y poca densidad, digamos, poca demanda en términos de ancho de banda. Es decir, es apto para consultas de correo, navegación básica por Internet, para ver, digamos que ciertos servicios, pero en aplicaciones ya de video, de audio o con PoE, ya realmente se quedan un poco cortas. Entonces, son más recomendadas las redes que utilicen Ethernet. Entonces, esto del ancho de banda es muy importante tener en consideración cuando también se está implementando estas redes, dependiendo de las necesidades que tengan esa red en particular en cuanto a términos de ancho de banda. Y acá tenemos un ejemplo de ello. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es que tenemos un ancho de banda que está, digámoslo así, entregando la OLT en cada uno de sus puertos. Ese ancho de banda completo viaja por los hilos de fibra óptica. Es importante también mencionar aquí que ese hilo de fibra óptica tiene una frecuencia, perdón, una longitud de onda en la cual es de bajada y otra longitud de onda en la cual es de subida para que pueda funcionar a través de un solo hilo, y llega a los divisores ópticos. Y estos divisores también, dependiendo del tamaño, digamos, de esa infraestructura, pueden ser un nivel de divisores o máximo
2 o 3 niveles, pero típicamente está en el orden de 1 a 2 divisiones. Entonces, cada vez que coloco un divisor óptico, un splitter, estoy dividiendo ese ancho de banda que le entrego a cada una de esas ONTs. Y a su vez, cada ONT va a dividir ese ancho de banda también entre los usuarios que tengo conectado. Entonces, este es un ejemplo precisamente de ello. Si yo estoy haciendo, tengo 1.25 gigabits por segundo, lo que sale en la OLT, y tuviera un divisor de 1, pues en realidad a cada usuario le pudiera llegar con 250 megas de ancho de banda, pero tener un divisor de 1 realmente no tiene mucho sentido. Precisamente la idea es poder dividirlo más. Entonces, en el caso tal de que yo tuviera 64 divisiones en ese splitter, lo que va a llegar a cada ULT va a ser del orden de casi 20 megabytes por segundo. Por tanto, a cada usuario va a tener 3 o 4 megabytes más o menos. Entonces, dependiendo de la aplicación, eso va a ser importante a tener en consideración. Por ejemplo, algunas aplicaciones como videollamadas, ¿sí? Que utilizan cámaras HD y demás, pueden consumir más de 5 megabytes. Entonces, es importante tener en cuenta esto del problema de la división del ancho de banda cuando se está haciendo instalaciones con Redspon. Y bien, aquí te doy paso entonces, Marco, para que nos comentes acerca de una alianza muy interesante y otros temas complementarios de soluciones de Panduit en Redspon. Perfecto, Vladimir, muchas gracias. La verdad es que muy buena la explicación de entender qué son las redes PON. Y es importante esto porque, bueno, ahorita vamos a empezarlo a aterrizar un poco más a las soluciones que tenemos en Panduit y cómo podemos, o sea, si decidimos optar por ese tipo de tecnologías alternativas, cómo las podemos implementar. Y la primera parte es la parte de los equipos activos, lo que mencionaba Vladimir, las ONTs y las OLTs. Digo, Panduit es un fabricante de infraestructura pasiva, pero bueno, con el objetivo de ofrecer una solución completa, robusta, a todos nuestros canales de integración y a todos nuestros clientes y sobre todo empresas como ustedes, empresas de construcción, hemos desarrollado una alianza con la empresa Dasan Son. Ambas son empresas norteamericanas, Panduit también lo es, y Dasan Son es una empresa que se dedica a hacer precisamente esto, los equipos activos, o sea, las ONTs y las OLTs. El portafolio de Dasan es muy amplio, o sea, hay desde ONTs pequeñas para montar en escritorio hasta algunas ya para ambientes más robustos, y lo mismo en las OLTs, ¿no? O sea, desde un par de puertos hasta varios puertos, ¿no? Entonces, tienen productos de muy buena calidad, que pueden operar en diferentes ambientes de temperatura, diferentes grados de humedad, etcétera. Entonces, está muy probado esa tecnología, y de hecho, como mencionaba Vladimir hace un tiempo, esta tecnología de PON no es nueva, o sea, es una tecnología que por mucho tiempo han usado los proveedores de servicio de Internet, y como mencionaba Vladimir, varios de nuestros hogares tenemos esos servicios de triple play que llegan con fibra óptica. Y les puedo asegurar que muchos de ustedes reciben un equipo de este tipo, o sea, un equipo de Son, de Dasan Son. Ahora estos productos, bueno, pues simplemente se están haciendo extensivos a ciertos ambientes enterprise, como lo mencionaba Vladimir. Entonces, con el objetivo de ofrecer una alianza bastante robusta, bueno, en la parte activa, esa se encarga de Samsung, y en la parte pasiva, pues bueno, nosotros tenemos como Panduit todo lo que es esa infraestructura pasiva, y que incluye sobre todo la parte de cobre y de fibra óptica. Es bien importante esto porque a final de cuentas, sobre todo en la parte pasiva, al yo tener cobre y fibra completo, puedo asegurar que la buena compatibilidad, sobre todo hacer uso de los beneficios de la garantía. Como ustedes saben, Panduit tiene una garantía extendida de 25 años en toda la conectividad. Y quiero hacer énfasis en esto porque a final de cuentas no es nada más un diploma que recibe el cliente cuando terminó su proyecto. Realmente es un contrato legal que firman tanto Panduit como el instalador, y obviamente se le entrega al cliente, donde realmente legalmente se avala esa garantía de 25 años. Entonces es bien importante que cuando hacemos ese tipo de instalaciones, tanto de cobre como de fibra, pues estén completamente garantizadas, ¿no? O sea, que tengan esa garantía
extendida, que tengan el respaldo de un fabricante, que todos los productos están probados de fábrica y sobre todo también están probados para misión crítica. Por lo que hemos oído en la presentación, verán que la tecnología de GPON es interesante, se divide el tráfico, pero entonces tenemos que asegurarnos que esa estructura va a funcionar, o sea, que aún cuando estemos dividiendo tráfico, aún cuando estemos dividiendo anchos de banda, pues por lo menos de la parte pasiva nos aseguremos que funciona totalmente la infraestructura, ¿no? Entonces, eso es lo importante de tener esa infraestructura unificada tanto en cobre como en fibra de un solo fabricante. Pero bueno, vamos a hablar un poquito ya ahora de la parte pasiva. O sea, ya Vladimir nos explicó súper bien la parte de la teoría, ya entendimos qué es GPON, entonces vamos a aterrizarla ahorita a productos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que considerar nosotros, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tenemos el proyecto de un hotel y a lo mejor tenemos que se seleccionó que era una tecnología GPON, o a lo mejor tenemos el proyecto de un centro comercial, una plaza comercial, ¿qué tipo de productos son los que vamos a utilizar y cómo los podemos adaptar a los diferentes espacios que tenemos dentro de ese tipo de instalaciones? Y bueno, lo primero que tenemos que considerar que se va a poner, pues bueno, es la parte de la fibra óptica. ¿Se acuerdan que Vladimir nos comentaba que, bueno, la parte de la fibra óptica, pues parte de que yo llego con un solo hilo de fibra a través del cual envío información y también, bueno, hago el upstream y el downstream de información. Entonces, obviamente en Panduit tenemos esas soluciones, cables de fibra óptica de un solo hilo, aunque también, por ejemplo, se tienen de dos. ¿Por qué? Porque muchas veces va a ser y recomendado que en ese tipo de instalaciones no llegue con un solo hilo, sino pueda tener dos o incluso más. ¿Por qué? Para tener redundancia, o sea, para tener redundancia en la infraestructura. Acuérdense que de nuevo, este tipo de tecnologías está recomendado para aplicaciones donde no son tan demandantes de ancho de banda, donde no hay tanto tráfico, pero de todas formas se requiere el servicio. O sea, imagínense que estamos implementando una red GPON, una red PON en un hotel y a lo mejor se rompe una fibra que llega a una habitación en una suite ejecutiva, etcétera. Pues el hotel pierde bastante dinero por no tener en esa habitación internet, no tener servicio de televisión o telefonía, ¿no? Entonces, si no tengo forma rápida de cambiar esa fibra o de tener ese backup, pues bueno, ahí tengo un problema, ¿no? Entonces, por eso, aunque las tecnologías funcionan con un solo hilo, muchas veces se recomienda tener esa redundancia de dos hilos, por lo menos, ¿no? O incluso, tener más hilos, ¿no? Sobre todo, cuando ya hablo de fibras de 6, de 12 o de 24 hilos, ya hablo sobre todo para la parte de distribución, no tanto al momento de llegar a la habitación o de llegar al usuario. Al usuario sí puedo llegar con 1 o 2 hilos, pero ya en la distribución, o sea, ya por ejemplo de ese core de esa OLT a cómo llego a los diferentes splitters, pues seguramente ahí sí voy a requerir más hilos de fibra, ¿no? Entonces, obviamente yo tengo diferentes opciones de cómo llegar ahí, tanto en cables para interior como en cables para exterior. Es bien importante que esta parte de los cables para exterior, porque de nuevo, ¿se acuerdan que hablábamos de que esta aplicación funciona, por ejemplo, para hoteles, para fábricas, ¿no? O sea, un hotel, imagínense, donde hay varios edificios, donde tengo que venir del interior de un edificio hacia el exterior, pues obviamente necesito cables que me soporten ese tipo de ambientes. Cables que tengan forros especiales, que tengan una estructura para que se pueda incluso colgar el cable o se pueda meter en algún tipo de zanja, etcétera. Entonces, obviamente hay ese tipo de cables, ¿no? Estos cables, pues igual hay de diferentes tipos, sobre todo en cuanto al forro o la chaqueta, ¿no? Sobre todo, esto tiene que ver con la protección de flamabilidad o la protección ignífuga que puedan tener ese tipo de cables. Entonces, obviamente hay toda una variedad de cables, ¿no? Todos los cables son monomodo, como les decía, para interior, y obviamente hay versiones armadas o dieléctricas, ¿no? De nuevo, tiene que ver mucho la construcción del cable y de nuevo, les pido que se imaginen un hotel, ¿no? O sea, en un hotel realmente que sean varios edificios, que esté en la playa o que esté en algún lugar de selva, etcétera, pues obviamente los ambientes a través de los cuales
va a recorrer la fibra óptica, pues cambian mucho, ¿no? Entonces, es importante tener este tipo de variedad de cables y que al momento que las instalemos, pues nos aseguremos que el cable cumple esos requerimientos del ambiente, ¿sale? ¿Qué otro elemento conforma el portafolio pasivo de fibra óptica? Pues son los splitters. ¿Se acuerdan? Los splitters era lo que nos comentaba Vladimir, que era, oye, me llega un solo hilo de fibra y me llega algo que se llama splitter, y lo que hace ese splitter es dividirme ese hilo de fibra, hilo de fibra unitario en varios hilos, ¿no? O sea, ya sea 2, 4, 8, 16, hasta 64, ¿no? Entonces, los splitters aquí realmente hay de dos tipos, ¿no? Estos que ven en la parte de arriba, que es realmente el cable, ajá, y los que son rackeables. Ambos hacen lo mismo, ajá, ambos tienen la misma función, simplemente es dónde los vamos a colocar. Por ejemplo, en el caso de los rackeables, que ahorita voy a hablar primero de este, es un equipo que se monta en rack, llega por atrás la fibra óptica y a la salida tengo, por ejemplo, hasta 32 salidas. Entonces, estos splitters, en Pandy en particular, los manejamos con divisiones de 1 a 4, de 1 a 8, de 1 a 16 y de 1 a 32. De nuevo, ¿qué quiere decir esto? Que me llega una sola fibra y me salen 4, 8, 16 o 32 fibras, ¿no? Entonces, esos de nuevo son rackables, ¿no? O sea, se ponen en un gabinete estándar, ¿no? Entonces, esta es una opción. Y la otra opción, bueno, son los splitters, que como decía, que es propiamente el cable. O sea, que no es tanto rackable. Entonces, de nuevo, tenemos divisiones de 1, de 4, de 8, de 16 y de 32. Fíjense, quiero aprovechar esta diapositiva para un poco plantear un problema una consideración que debe tener el uso de los splitters. A lo mejor podemos pensar que si tengo usuarios de poca demanda de ancho de banda o baja densidad de usuarios, pues yo podría hacer una división más grande, ¿no? O sea, decir, bueno, yo voy a dividir mi fibra, mi única fibra la voy a dividir hasta en 32, ¿no? O incluso si se pudiera en más, ¿no? Pero eso tiene cierta implicación. Ajá. Fíjense que aquí, con toda intención, les puse esta parte que dice pérdida de inserción. Ajá. ¿Qué es esto de pérdida de inserción? ¿Cuánta luz pierde? Ajá. O sea, yo tengo un splitter que le va a llegar cierta cantidad de luz, ajá, y va a tener cierta pérdida. O sea, ¿qué quiere decir? Que a la salida, a los 4, 8, 16 o 32 hilos, va a salir la luz con menos pérdida. Ajá. ¿Cuánta pérdida va a tener? Por ejemplo, cuando yo tengo un splitter de 1 a 4, sale con con 7.5 decibeles de pérdida. No vamos a entrar ahorita en las matemáticas de los decibeles y de cómo se calcula y todo eso, pero cuando yo hablo de 7.5 decibeles de pérdida, ¿qué quiere decir? Que si me llega cierta cantidad de luz a la entrada, a la salida me está saliendo menos de un cuarto de luz de esa luz que llegó a la entrada. O sea, ¿qué quiere decir? Se está perdiendo más allá del 75% de la luz. Ajá. Entonces, se pierde mucho, pero imagínense cuando yo tengo tengo un splitter o una división de 1 a 32. Ahí tengo una pérdida de 17.8 decibeles. De nuevo, pasándolo a palabras más, a términos más comunes, 18.8 decibeles quiere decir que estoy perdiendo o que me está llegando una centésima parte de la luz que está a la entrada. Ajá. O sea, me está llegando menos del 1% de la luz que llegó a la entrada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué vemos en este slide? Que a medida que hago divisiones más grandes, la cantidad de luz que pierdo es mayor. Y esto es importante mencionarlo y tenerlo en consideración, porque no necesariamente, o más bien, porque hay que tenerlo en consideración, porque a final de cuentas, si tengo instalaciones muy largas o instalaciones complejas en cuanto a que no hay una infraestructura de tuberías, racks y gabinetes adecuadas, pues obviamente ese tipo de accesorios nos protegen de que la fibra funcione bien. Entonces, si ahí tengo riesgo de pérdidas y además al splitter le estoy, o sea, intrínsecamente tiene más pérdidas, pues puedo tener el riesgo de que esa tecnología de GPON no funcione de la manera adecuada. ¿Ah? Entonces, de nuevo, no por dividir más, o sea, no por aprovechar más mi infraestructura de fibra
y tener splitters de mayor división, puede ser que caiga en algún riesgo de que de que no funcione de forma adecuada. O también, por ejemplo, lo que puede pasar o que me puede, otra consecuencia que puedo tener es que me acorten las distancias. ¿Por qué? Porque a mayor pérdida, pues tengo menos capacidad de llegar más largo en la fibra óptica, ¿no? Entonces, de nuevo, simplemente quiero mencionar estos puntos porque, de nuevo, al final de cuentas es una tecnología alternativa a las redes tradicionales de cobre que tenemos, y como tecnología alternativa es muy buena, tiene buenos beneficios económicos, pero hay que tener consideraciones de diseño que son las que les estoy platicando, ¿no? Entonces, teniendo esas consideraciones y viendo si es factible en el escenario que tenemos, pues en todo caso se determina si es adecuada esta tecnología o no es adecuada, ¿sale? Entonces, de nuevo, esa es la parte de los splitters, ¿sale? ¿Qué otras cosas también tenemos? Pues bueno, toda la parte de los conectores, ajá. Van a decir, oye, Marco, pues ya hemos platicado de fibra óptica, ya sabemos de conectores, ¿qué tienen de especiales estos? Estos conectores, digo, para los que llevan tiempo en esto, habrán oído de conectores tipo el SC, otros que son LC, por ahí hasta hay unos que se llaman MPO, etcétera, ¿no? Pero estos conectores que utilicen para la tecnología GPON tienen una variante especial, tienen una tecnología, o son de una variante especial, una variante que se llama APC. APC viene en inglés son Angle Polish Connector o conector pulido angulado. ¿Qué quiere decir? Que en las tecnologías GPON se utiliza un conector especial. Aunque ustedes lo vean como un SC o un LC tradicional, como los que han visto a lo mejor en algunos proyectos, este conector tiene una variante. ¿Por qué? Porque la forma en que termina en que es la terminación de la punta, tiene un ángulo, ¿cierto? Tiene una variante, entonces lo hace especial. Entonces, obviamente también cuando yo utilizo tecnologías GPON, necesito conectores especiales. De hecho, para los que han visto proyectos de fibra óptica, habrán visto que esos conectores típicamente o son azules o son color claro o crema, ¿no? Cuando ustedes vean un conector verde, independientemente del cable, o sea, cuando lo vean verde el conector, es un conector APC específico para tecnologías GPON, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque incluso también en la terminación, en cómo se van a conectorizar, son especiales. Esto aplica obviamente para los conectores, como obviamente para los cables de parcheo y los pigtails. Acuérdense, los cables de parcheo son los que están terminados en ambas puntas, como es el caso de este conector. Aquí yo puedo tener dos opciones, puedo tener conectores simplex y duplex. ¿Qué es esto de simplex y duplex? Simplex es que es un solo hilo, o duplex es que son dos. ¿Por qué se dan aquí las dos opciones? Acuérdense que estamos platicando de GPON. GPON estrictamente al usuario llego con un solo hilo de fibra, ¿no? Entonces, si estoy llegando a mi ONT, o sea, a mi equipo, a mi modem, con un solo hilo, pues no necesito un jumper duplex, ¿no? O sea, llego con un solo hilo. Y de nuevo, acuérdense del módem que tienen en su casa para su servicio de internet. O sea, ¿cuántas fibras llegan? Llega un solo hilo de fibra, ¿no? Entonces, este es por el cual se ofrece el simplex. Duplex en caso de que quisiera tener alguna redundancia, ¿no? También tenemos lo que son los pigtails. Acuérdense, el pigtail es un cable donde sí está conectorizado de un lado y donde del otro lado está abierto. De nuevo, entonces, esto es sobre todo para conectorizar la fibra, ya sea con lo que vimos en el slide anterior, o sea, en este caso con un pigtail, ¿no? Entonces, ya simplemente lo que hago es que en esta punta abierta, lo que voy a hacer es una fusión, ¿sale? Entonces, obviamente hay diferentes longitudes y diferentes grados de flamabilidad, dependiendo obviamente de los requerimientos de flamabilidad que se tengan en los diferentes países y los diferentes clientes, ¿sale? Bueno, eso es la parte de fibra. De nuevo, como se acuerdan que Vladimir mencionó, esto no descarta la parte de cobre, o sea, la parte de cobre sigue siendo necesaria. ¿Por qué? Porque a una laptop, a una cámara, a un teléfono, a diferentes dispositivos, yo tengo que seguir llegando en cobre. Entonces, a final de cuentas, la ONT simplemente me va a convertir de cobre a fibra óptica. Entonces, bueno, ¿qué hay para cobre? Pues bueno, son las cosas que ya hemos hablado en los otros, en los otros seminarios, ¿no? Los patch cores, aquí en especial quiero hablar los de ultradiámetro reducido.
¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos ya llegando con el usuario. Entonces, estéticamente es muy interesante que lleguemos con un cable delgadito, que sea visible, que sea vistoso, porque bueno, ya estamos con el usuario, ¿no? O sea, imagínense un hotel de lujo, en alguna playa, del Caribe, de Centroamérica, del Caribe mexicano, no sé, imagínense este tipo de playas, un hotel de lujo, ¿no? Entonces, que yo llegue con un cable grueso, de ese blanco que ya se ve sucio, pues es mucho más agradable a veces llegar con un cable mucho más delgado, eh, que sea visible en ese tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de esto en las sesiones anteriores, son los cables más delgados del mercado y, bueno, sobre todo que tienen muchos ciclos de conexión y desconexión. Eso, de nuevo, es interesante porque al final de cuentas estamos con el usuario, o sea, estamos en donde realmente va a haber un desgaste. Entonces, es importante tener cables que tengan esa capacidad de resistir el uso constante. ¿Sale? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Esta parte de bloqueadores de puerto, creo que no la hemos comentado en las sesiones anteriores. Estos bloqueadores de puerto son dos opciones, son bloqueadores de puerto y candados. Ajá. El bloqueador de puerto es el que estoy ahorita marcando con un círculo. Ajá. Yo tengo una salida de comunicaciones y entonces lo que utilizo es un bloqueador para evitar que alguien llegue y se conecte. Y por otro lado tengo el negro aquí, bueno, que en la imagen de acá abajo rojo, que es un candado que lo que evita es que me desconecten el cable. ¿Por qué es útil esto? Sobre todo, de nuevo, imagínense en un ambiente de una plaza comercial, de un hotel. Yo a veces voy a tener ahí el equipo, el modem, la ONT, cerca de los usuarios. Entonces, yo no quiero darles a los usuarios oportunidad de que me empiecen, por ejemplo, a desconectar una cámara, que me desconecten el teléfono, etcétera. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una falla en el servicio, tan sencilla como una desconexión. Ajá. Entonces, si yo le pongo este tipo de candados, o sea, candados o bloqueadores de puerto, le doy un grado más de seguridad a mi infraestructura. De nuevo, ¿no? Yo sé que van a decir, bueno, oye, no es un candado, no es un policía, no, pero realmente es un tope o es una barrera que estás poniendo al usuario para evitar que o desconecte o conecte cosas que no deben estar en la red. Y la realidad es que el costo de este tipo de cosas es de centavos de dólar. Entonces, es muy interesante para proteger ese tipo de infraestructura y sobre todo garantizar la continuidad del servicio. ¿Sale? Otro tipo de accesorios, por ejemplo, que tenemos, es un plug, una extensión de plug, sobre todo para evitar, por ejemplo, cuando yo conecto una laptop o una computadora, ajá, a la pared, muchas veces pasa que los usuarios pasan, mueven, jalan el teléfono y dañan esa infraestructura. Seguro, digo, a lo mejor varios han visto imágenes donde jalas la laptop y se viene la placa de pared, el jack y todo el cable que estaba dentro. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, estaba todo conectado. En cambio, cuando lo conectan a través de este accesorio, este es un accesorio de liberación rápido. ¿Ah? Entonces, no se va, o sea, no se va, cuando alguien hace un jalón o un tirón fuerte, no se libera el accesorio de protección, sino simplemente aquí hay un accesorio que libera el último, el cable nada más, ¿no? Entonces, eso evita que tanto se dañe el patchcore como se dañe el cableado que está instalado, ¿no? Entonces, esto yo puedo liberarlo 750 veces así con un jalón y no va a haber ningún problema. Y de nuevo, es un dispositivo de liberación rápida, ¿no? O sea, y que evita daños de nuevo, en la infraestructura, ¿no? De nuevo, piénselo mucho en un hotel, ¿no? O sea, en el usuario donde conecta su laptop en las noches que va a trabajar, ¿no? O sea, digo, los usuarios no siempre son cuidadosos, entonces a veces simplemente jalan el cable como si fuera un cable eléctrico. Y eso a la larga va a dañar la infraestructura. Entonces, cuando yo pongo este tipo de accesorios, obviamente, por ejemplo, con su candado, pues garantizo que el cable, que mi infraestructura no se va a dañar, ¿no? Bueno, ahora otra cosa, pues también importante en las redes GPON, que lo hemos platicado, pues es la parte de los gabinetes. Aquí hay gabinetes de diferentes tipos. Ya, y va a ser interesante porque acuérdense, la parte de GPON, uno de los beneficios que tienes que ahorro espacios, o sea, no necesariamente
de nuevo, entre comillas, no necesariamente voy a necesitar un cuarto específico, por ejemplo, para poner el splitter, sino el splitter a lo mejor lo puedo poner en una caja de pared. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, están este tipo de cajas. Este tipo de cajas, lo que va a hacer es que adentro voy a hacer todo el acomodo de la fibra óptica y voy a hacer mis conexiones. ¿Se acuerdan el splitter que veíamos que era el cable? O sea, que teníamos una punta de un lado y 8, 16 o 32 puntos del otro lado. Ese tipo de cables se ponen en este tipo de cajas, ¿no? Entonces, de nuevo, yo le puedo poner los splitters de diferente tamaño. Y lo interesante es que, bueno, este tipo de cajas están pensadas, o sea, para ponerse incluso en ambientes de agua o de humedad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienen hasta un grado de protección IP66. Entonces, de nuevo, imagínense un hotel donde a lo mejor el splitter lo voy a poner digo, no al intemperie totalmente, pero sí en algún pasillo donde hay cierto grado de humedad, donde puede caer agua, pues bueno, obviamente este tipo de cajas permiten la protección de los splitters. También, o sea, así como hay la versión para exteriores, pues bueno, está la versión para rack tradicional, ¿no? Entonces, la versión para rack también lo puedo poner. Esto de nuevo, si a lo mejor ese splitter sí le voy a destinar un cuarto, pues bueno, simplemente lo voy a poner en su caja tradicional y bueno, está tanto su charola como sus conectores, ¿no? O sea, sus paneles paneles adaptadores. Recuerden, siempre que estemos hablando de GPON y estamos hablando de conexiones, tiene que tener este color verde característico. O sea, cuando lo vean verde, estamos hablando de tecnología GPON, ¿sale? Y bueno, otra cosa también interesante de la tecnología GPON va a ser esta parte de las cajas de superficie o cajas de sobreponer. ¿Por qué? Porque acuérdense, estamos llegando al usuario. O sea, a veces el usuario no va a tener una placa de pared propiamente. Imagínense una caseta de vigilancia donde a lo mejor yo voy a llegar con fibra óptica. Entonces, de nuevo, lo que quiero es ahorrar espacio. O sea, no quiero poner el cuarto, poner un gabinete. Entonces, ahí puedo utilizar estas cajas de superficie. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tengo el módulo de conexión, este verdecito, que bien cabe aquí o cabe en cada una de las diferentes cajas de superficie que tenemos, ¿no? Dependiendo del tamaño que quiera. Estas cajas de superficie incluso tienen, algunas que tienen opción de cinta doble cara, donde ni siquiera tengo que hacer una perforación, ¿no? Entonces son de muy rápida instalación e incluso las grandes en el interior yo tengo espacio para organizar la fibra, ¿no? O sea, para organizar todo ese slack, todo ese colgante de fibra. Otras opciones, por ejemplo, para organizar el cableado, pues bueno, son las cajas de techo. ¿Ah? Ya las habíamos mencionado. Simplemente, pues bueno, va a haber una versión para POL, ¿ah? Donde no voy a tener ni siquiera equipo activo y voy a tener otra para Ethernet, bueno, donde sí voy a tener aquí abajo los equipos activos, ¿sale? Bueno, y otra cosa también interesante es las ONTs. Acuérdense que cuando hablamos de las ONTs, hablamos de que son unos como modems. ¿Ajá? Y estos modems, ¿se acuerdan en el diagrama que nos platicó Vladimir? Están cerca del usuario. ¿Ajá? Entonces, es importante saber dónde vamos a poner este equipo activo, o sea, porque es un equipo activo. ¿Ah? Aquí en la foto lo ven tal cual, al lado del escritorio. Y es más, fíjense en sus hogares, ¿dónde ponen el módem que les da su proveedor de internet? En el piso, en un escritorio, atrás de un librero, etcétera, ¿no? ¿Dónde lo vamos a poner, por ejemplo, nosotros en un hotel, en una plaza comercial? Ajá. No lo vamos a poder dejar en el piso, ¿no? O no lo vamos a poder dejar así en el escritorio para que llegue alguien y lo desconecte, ¿no? Entonces, a veces es recomendado ponerlo en cajas. Entonces, tanto Panduit tiene, por ejemplo, cajas para exteriores, que incluso estos sonetes a veces tienen ya la funcionalidad de Wi-Fi. Entonces, yo puedo tenerlo en una caja, que incluso sea capaz de transmitir esas señales de Wi-Fi, o sea, que no sea una interferencia para las señales inalámbricas. O bien, cajas para interiores, a veces de montaje en pared, donde, bueno, yo lo puedo tener aquí adentro, ya el módem, incluso con toda la conexión de cobre y con la fibra óptica, ¿no? Entonces, son las diferentes opciones que tenemos en cajas de dónde colocar las ONTs, ¿no? De nuevo, si lo queremos poner sobre el escritorio, es posible, pero bueno, siempre es mucho más recomendado ponerlo en cajas apropiadas, ¿sale? Bueno, déjenme platicarles ya del último tema, que es la parte del Edge Data Center, sobre todo porque ya quiero cerrar este tema de los productos.
esta parte del Edge Data Center es una tecnología de centros de datos y que a lo mejor ustedes me van a decir, oye Marco, digo, nosotros nos dedicamos a la construcción, a los edificios, al interiorismo, pero no necesariamente los centros de datos. Sí, pero hay empresas que probablemente requieran un centro de datos no tan grande como a lo mejor estábamos acostumbrados, pero sí del tipo Edge. ¿Qué es esto del tipo Edge? Es un centro de datos pequeño. ¿Ah? ¿Por qué? Antes existían centros de datos en la nube o esos de hiperescala, ¿no? O sea, muchos hemos oído hablar de Amazon Web Services, de Kio, de Triara, de Equinix, de esos proveedores de centros de datos, que nos daban servicios o a veces de los mismos bancos, ¿no? O sea, ¿y por qué funcionaba ese escenario? O sea, ¿por qué? Porque antes teníamos cierto tipo de tráfico que llegaba a esos centros de datos. A partir y bueno, eso era costeable, ¿no? O sea, la latencia y el tiempo funcionaba muy bien. A partir de que empezaron a surgir dispositivos IoT, por ejemplo, de ciudades inteligentes, de transporte, de videovigilancia, de monitoreo de salud, se empezó a ver más comunicación con esos centros de datos y entonces el tiempo y el costo y el tiempo que tardaba en llegar esa información a los centros de datos grandes de la nube empezó a incrementar. Entonces, a partir de eso, surgió un nuevo tipo de centros de datos que le llaman centros de datos Edge. ¿Qué es el centro de datos Edge? Es un centro de datos pequeño que está en un punto intermedio o muchas veces cercano con el usuario. Ajá. ¿Y eso qué es lo que me permite? O sea, que la información que antes viajaba directamente al centro de datos, primero viaja a este pequeño centro de datos Edge. Ajá. Imagínense, ¿no? Imagínense, por ejemplo, el sistema de videovigilancia de un edificio inteligente o el sistema de control de un centro, el BAS o el Building Management System de un edificio. No necesariamente tengo que mandar la información hasta un centro de datos que probablemente esté en otro país. A veces yo necesito que ese procesamiento de información sea en tiempo real, sea en tiempo en el lugar. O sea, ¿por qué? Porque mandarlo a otro sitio me puede costar mucho y mucho tiempo. Entonces, aquí nacen los centros de datos Edge. ¿Ah? Y un centro de datos Edge es, de nuevo, es un centro de datos pequeño que simplemente se pone, por ejemplo, en gabinetes de pared. Ajá. Estos ya los hemos visto en algunos slides, donde hay gabinetes, por ejemplo, de 12 unidades de rack que tienen ventilación, que tienen seguridad, o sea, tienen una puerta, hasta incluso gabinetes ya más grandes, por ejemplo, de 26 unidades de rack, o bueno, ya, por ejemplo, un gabinete ya de piso, ¿no? Va a depender sobre todo del tipo de instalación que tengamos, ¿no? Entonces, aquí sobre todo la invitación que les hacemos es que se acerquen a los integradores de Panduit, a la gente de Panduit, para que realmente podamos entender qué tipo de solución es la más adecuada. Al final de cuentas les digo, sobre todo la tecnología GPON, es interesante, no es nueva, ¿eh? Tiene ciertos grados de aplicación y ciertos escenarios. Entonces, de nuevo, acérquense a nosotros para que les demos la mejor recomendación y determinar cuál es la tecnología más adecuada que hay en los diferentes proyectos que tengan con sus clientes de construcción. ¿Sale? Entonces, bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho la atención, el tiempo que nos hayan dedicado y más bien lo que quiero dar ahorita es espacio a preguntas y respuestas. Entonces, Heidi, no sé si habrá algunas preguntas por ahí en el chat. Con mucho gusto estamos ya aquí listos para resolverlas. Muchas gracias. Al momento no tenemos preguntas. Les pedimos por favor que utilicen el chat para hacérnoslas llegar. Quiero recordarles, por favor, que si no les fue posible tomar el primer módulo o el segundo, pueden ver la grabación en la liga de descarga que se les compartió en el chat. Y en esta liga también pueden ver la grabación del día de hoy. Les recordamos que al final de los 4 módulos se les enviará un certificado que acreditará que han tomado el diplomado completo con Panduit. Y bueno, pues no, al momento no tenemos preguntas. Perfecto, Heidi. Bueno, ya nada más a manera de conclusión, acuérdense, hablamos de 2 tecnologías, tecnología GPON, tecnología Edge.
GPON es interesante por los ahorros en costos de infraestructura, pero hay que tener en cuenta las consideraciones que platicó Vladimir en cuanto a anchos de banda, en cuanto a compatibilidad con otro tipo de tecnologías, en cuanto a costos y mantenimientos. Entonces, bueno, es esa manera de conclusión y de nuevo, el escenario donde aplica, ¿no? O sea, escenarios donde la velocidad o ancho de banda es bajo y la densidad de usuarios es baja, ¿no? Aplicaciones donde ya es más crítico eso o aplicaciones de mucha velocidad, mucho ancho de banda, pues sin duda se requieren redes tradicionales, ¿sale? Entonces, bueno, esa es Tengo esa manera de conclusión. No, adelante. Tengo una pregunta de uno de nuestros asistentes, es de César Brenes. Nos pregunta, quisiera saber si estos sistemas de alguna manera permiten instalar salidas de más de 90 metros. Gracias, César, gracias por la pregunta. Sí, una de las ventajas de este tipo de tecnologías es que precisamente, pues como es fibra óptica, soportan longitudes muy largas, o sea, ya hablamos hasta de kilómetros, 3 kilómetros. Entonces sí soporta mayores distancias. Habría que entender realmente cuál es el escenario en el cual requieres esa longitud mayor. Voy a mencionar un ejemplo. A lo mejor tienes que conectar una cámara de seguridad en una caseta de vigilancia en un parque industrial. Entonces, esa cámara de seguridad, pues sí, a lo mejor está más allá de los 90 metros, ¿no? O sea, está a los 100, 120 metros. Entonces, habría que evaluar si lo que te conviene es poner realmente una tecnología GPON, o sea, con sus ONTs y sus OLTs, y cambiar todo eso por esa cámara de 90 metros o esos 2, 3 nodos arriba de 90 metros, o a lo mejor podemos buscar otras opciones. No lo traigo ahorita preparado, pero por ejemplo tenemos un producto que se llama extensores de PoE, extensores PoE, ¿ah? Que es una tecnología que te permite, por ejemplo, conectar cableado de cobre alrededor de 600 metros e incluso mandar power over Ethernet, mandar energía. ¿Ah? Precisamente para este tipo de casos. Oye, yo tengo una cámara al final del predio, del parque industrial que tengo que vigilar. Entonces, mando un cable de cobre de esa longitud, le doy energía y controlo la cámara. ¿Por qué es bueno ese escenario? Porque también va a ser una cámara, a pesar de tú llegar, de rebasar los 600 metros, a lo mejor no vas a necesitar 10 gigas de información, a lo mejor vas a necesitar menos de 100 megas. Entonces, ese tipo de tecnologías o ese tipo de extensores de Power over Ethernet te permiten llegar más lejos en esos pequeños 2, 3 nodos que tengas, en lugar de tener que cambiar toda una tecnología de PON. Entonces, digo, nada más a resumen de tu pregunta, sí funciona, pero primero evalúa que sea lo más adecuado o que haya otras opciones, por ejemplo, esta parte de los extensores de Power over Ethernet. Muchas gracias. Estas serían todas las preguntas que tenemos para esta sesión. Les recordamos que el último módulo va a ser el 25 de agosto con el tema El papel de la infraestructura de red y su impacto en la productividad y la retención de talento. Un tema muy interesante y muy actualizado. Y bueno, pues muchas gracias. Damos por terminada esta sesión. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz resto de día.